Muchas gracias, Johanna. Buenos días a ti y a Clever, por supuesto. Luego de 29 meses en el cargo, ¿qué podemos decir de la política de comercio exterior de Guillermo Lasso, doctor Cassinelli? Yo pienso que se han hecho grandes esfuerzos. Si bien es cierto, todavía no todos se terminan de concretar, o la gran mayoría. Creo que hubo un gran desgaste inicialmente en las negociaciones anunciadas con México, que a todas luces no veíamos que iban a prosperar. Ahí habían temas en la mitad, como el del camarón, como el del banano, la misma pesca, que no iban a ser aceptados como Ecuador los estaba planteando con México, pero claro, esa era una ruta para llegar pues a la Alianza del Pacífico y a través de la Alianza del Pacífico llegar a hacer algún tema con China. Creo que se perdió mucho tiempo en eso, se avanzó en procesos de fast track con Costa Rica, acuerdo que todavía no puede terminar de concretarse porque tuvo una observación de la Corte Constitucional. Se ha avanzado con un preacuerdo con Corea del Sur, que me parece importante, pero un preacuerdo es un requisito previo que pone Corea, es decir, todavía no tenemos la firma de un acuerdo. Se ha avanzado con un TLC con China que está firmado, que acaba de tener un dictamen favorable, ahora sí ratificándolo nuevamente la Corte Constitucional y que tiene que pasar por la Asamblea. No se pudo lograr nada con los Estados Unidos en tema de TLC, se perdieron las preferencias arancelarias, no las renovaron con el Ecuador desde la época de este gobierno y del anterior. Del presidente Moreno, a pesar de todas las visitas y todos los anuncios, no tenemos preferencias arancelarias hoy en día en el Ecuador, a pesar del esfuerzo, por ejemplo, que tuvimos en el caso de las rosas. Sin embargo, estos procesos no dependen de un solo gobierno, de un solo periodo, sino de la continuidad del objetivo. Y pienso que hay cosas que están en desarrollo que con el debido análisis y conocimiento, por supuesto, tienen que seguir impulsándose. A la mañana con 39 minutos, Ecuador ha insistido ya por varios años un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero esto no solo depende de la insistencia de Ecuador, sino también de la agenda que tenga Estados Unidos. Hace poco leíamos un titular en un diario uruguayo señalando que a Estados Unidos ya no le interesan los acuerdos comerciales, no apuesta por los acuerdos de libre comercio, sino para promover una alianza de las Américas para la prosperidad económica. Así es, Alianza de las Américas para la prosperidad económica. Eso, ¿cómo nos dejaría a nosotros, tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes? Realmente la administración del presidente Biden no ha propiciado los espacios realmente con nadie para llegar a acuerdos comerciales bilaterales, porque ellos han privilegiado el tema del fomento interno en los Estados Unidos, de su capacidad productiva, de sus fuentes de trabajo. Y claro, cuando hay un tratado de libre comercio, eso puede tener un efecto adverso. Es por eso que no se han dado, ni siquiera se han iniciado conversaciones en este sentido con Ecuador y en general. Y es por eso que el sistema general de preferencias tampoco se ha renovado, no solo con el Ecuador, sino con varios países que están involucrados. Sobre lo segundo, es una noticia bien interesante, Johanna, hay que ponerle mucho ojo, porque si ustedes recordarán, en Los Ángeles el año pasado se realizó la Cumbre de las Américas. Esa Cumbre de las Américas realmente no tuvo una trascendencia efectiva porque estuvo contaminada también lastimosamente con el tema de Ucrania. Se dio todo ese malestar y digamos que el enfoque de esta Cumbre de las Américas se perdió un poco, hubieron ahí rivalidades de presidentes, etcétera. Sin embargo, hace pocos días, como resultado de esa Cumbre de las Américas, se acaba de anunciar la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. ¿Qué intenta llevar adelante esto? El presidente Biden de los Estados Unidos tiene una iniciativa donde quiere migrar inversiones hacia América Latina y hacia la región. ¿Por qué? Porque hoy en día la región está recibiendo inversiones, préstamos
de gobiernos como el de China. Sin embargo, los Estados Unidos ven que ahí debería, pues obviamente, estando en el mismo continente, en el sector de Occidente, propiciarse, ojalá así lo impulsen, ese traslado de inversiones, ese traslado de oferta privada para construcción, para temas ambientales, para temas de distintos desarrollos, de capitales norteamericanos privados importantes para dinamizar la economía. Para eso se crea la Alianza de la Prosperidad Económica de las Américas, donde están involucrados por lo menos 10 países de la región. Pero ahí el tema a destacar es que en la misma nota que pude leer se señala que todos esos países tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Pero ahí está el Ecuador. Ecuador no tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Yo más vale veo una oportunidad a través de esa ventana interesante que se abre de propiciar ese tratado. No vaya a ser que otra vez, como ha pasado con las inversiones del mundo, llegan a la región, pues llegan a Colombia, llegan a Brasil, llegan a Argentina, llegan a Perú, pero a Ecuador no llegan. A Ecuador llegan 700 millones de dólares, 80 y casi todos de minería, es decir, no es cierto que estamos recibiendo inversión extranjera. 7 de la mañana con 43 minutos. El doctor Juan Carlos Cassinelli, ex ministro de Comercio Exterior, aquí en Caché Noticias y Opinión. Economista, Clever Chica, usted. Gracias, Joanita. 7 de la mañana, 43 minutos. Buenos días, otra vez, estimado Juan Carlos. Pero ya usted que está en el día a día, usted tiene en la historia económica, usted tiene su nombre, porque usted fue el que logró, siendo ministro de Comercio Exterior, el acuerdo comercial con el bloque europeo. Eso es importante decir. Entonces, con toda esa experiencia, Juan Carlos Cassinelli, ¿qué puede decir usted? ¿Dónde están los cuellos de botella para que el Ecuador sea un país que reciba inversión extranjera directa? Ejemplo, en los costos de producción de los bienes exportables, ahí está el cuello de botella. En la tramitología, ahí está el cuello de botella. En la estabilidad política, que es inestabilidad política la que existe en el país, ahí está el cuello de botella. En la credibilidad de los funcionarios del gobierno ecuatoriano, ahí está el cuello de botella. ¿Dónde están todos los cuellos de botella para que el Ecuador no haya recibido dinero o capitales o inversiones extranjeras? Porque de esto estamos hablando ya mucho tiempo, Juan Carlos. Usted recordará que el buen amigo Campana dijo que traía 10.000 millones de dólares de inversión. Yo lo recuerdo clarito frente al embajador Chapman de Estados Unidos. Lo dijo, 10.000 millones de dólares. Luego, el ministro, el que acaba de renunciar, el que estaba con Guillermo Lazo, José Julio Prado, ha dicho 5.000 millones. Primero dijeron 30.000, imagínense usted, 30.000. Después dijo, no, 5.000, suave. Lo cierto es que no tenemos nada. Pregunto, ¿dónde están los cuellos de botella? Y la pregunta final, estimado Juan Carlos, con su experiencia, ¿cuál debería ser la política de comercio exterior del señor Daniel Noboa, teniendo en cuenta que él viene de una cuna precisamente de negocios, de comercio? ¿Cómo estamos ahí, mi querido Juan Carlos? Bueno, amplia la pregunta, Clever. Un gusto verte y verte muy bien a los tiempos. Efectivamente, el tema de
de la inversión, está claro que no viene por las leyes de fomento a las inversiones, porque el Ecuador ha tenido un sinfín de leyes de fomento a la inversión. Creo que el último gobierno tenía 2 y quiso impulsar 2 más. Es decir, las inversiones no vienen por una ley de fomento a las inversiones. Eso está claro. Las inversiones no se espantan necesariamente por la inseguridad jurídica, ni por la inseguridad física, lo digo fehacientemente. Las inversiones se espantan por la inestabilidad de los gobiernos. Y la inestabilidad no tiene que ver solamente con que un régimen se caiga o no se caiga. La inestabilidad tiene que ver con un régimen en vigencia sin una política clara, coherente, visionaria, continua de un plan. Ecuador requiere tener un plan nacional de desarrollo a 4, 8, 12 años. El inversionista tiene que visibilizar hacia dónde va el Ecuador, pero con estabilidad política. El mandatario que sale tiene que rendir cuentas, pero el que entra no solamente tiene que hablar de la oferta de campaña, sino qué políticas va a darle continuidad. Y ahí hago énfasis. Recomendación, todos queremos pues obviamente que sea quien sea el presidente del país, le vaya excelente pues por en beneficio del país. Esto no es cálculo ideológico. Esto es bienestar ciudadano para que haya tranquilidad, generación de empleo. Si usted tiene estabilidad y tiene una política bien dirigida, todas las circunstancias que afectan a la tranquilidad para la inversión las va a ir de una manera u otra ponderando. En materia de producción, hay que inmediatamente, si el presidente electo, ya no hablo de quién sale porque no veo ese accionar, pero el presidente electo inmediatamente tiene con su equipo del Ministerio de Producción, que entre paréntesis, insisto, hay que volver a crear autonomía en el Viceministerio de Comercio Exterior para que vuelva a ser Ministerio de Comercio Exterior, porque eso le da un rango de negociación B2B de nivel ministerial, lo digo de frente. Ese es el Ministerio de la Producción delegando al viceministro para que vaya a hablar con el ministro de Corea del Sur. No da, lo conocemos por experiencia, no es por molestar, no es por aumentar la carga burocrática ni nada de esas cosas, no, es para hacer las cosas adecuadamente. Tiene el presidente electo con su equipo que hacer una campaña de difusión de cuáles son pues, los beneficios de los acuerdos firmados o de los preacuerdos firmados. Porque yo te puedo hablar de China y te puedo hablar de Corea del Sur, porque igual que tú, Clever, estamos revisando permanentemente la información que llega. Y entonces dicen, firmado el TLC con China, rapidísimo, 1 año, ya está negociado todo. Pero veo que el producto más importante que representa el 70% de las exportaciones con China, que es el camarón, y que hoy en día paga entre el 3 y el 5% de arancel, la desgravación es de 10 años. 10 años desde la vigencia del acuerdo. Entonces yo observo eso. Claro, también se puede decir, mejor eso que nada, sí, pero hay que conocer qué pasa en productos como el banano. Mira, nosotros con China, el 70% es camarón, y lo conoces. De ahí lo otro es minería. Es cobre, es plomo. Y de ahí el resto es el resto. Hay oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? La gente no conoce. Si llegamos con este TLC firmado con mucho esfuerzo, no tengo la menor duda de la capacidad de los equipos negociadores, sin conocimiento ciudadano, sin respaldo, por desconocimiento ciudadano de las organizaciones, de los gremios, de los medios, como sí ocurrió con la Unión Europea, vamos a llegar en frío y quién sabe si se politiza el tema y se pierda la oportunidad. Por eso es que yo insisto, hoy deberían las autoridades, las que están y las que van a entrar, junto con el sector privado, estar haciendo una campaña de difusión de los beneficios pues, de ese TLC. Hoy el de China, porque el de China está listo para entrar al horno. Y usted sabe lo que siempre nos decían de muchachos, ¿no? En la puerta del horno sería una pena que si es que los términos de ese tratado son beneficiosos
que habrá que verlo, pues obviamente ya en el desarrollo. Por ejemplo, la gente dice, ya nos llegan los carros. Sí, los carros de China van a venir sin arancel en 15 años, ¿no? Desde la vigencia del acuerdo. Pero los 4x4 y las camionetas que son para trabajo en 20 años. Esas cosas se deben hablar. Yo no lo digo en el sentido negativo. Pero así como puedo decir que a nosotros nos ha costado, y hago énfasis con China porque es lo que está listo. Fíjate tú, Costa Rica estuvo listo, fue, firmó, regresó, fueron a la Corte Constitucional, se estrelló. Cuando uno está en un proceso de negociación, sí tiene que abrir una ventana hacia la Corte Constitucional paralela, para irle diciendo qué es lo que se está haciendo, para ir creando, porque todos tenemos que empujar el país. No se trata de que yo camino, llego a la playa, le paso a la otra institución y se ahoga mi proyecto. Todos tenemos que impulsar el país. Entonces, en esa gran concertación, si China es un propósito con la próxima asamblea está obligada a tratarlo, y si las condiciones son favorables, tiene que ratificarlo. Pero tenemos que conocerlo todos. Es bueno este espacio. Yo te hago énfasis en el camarón, por supuesto, ¿cómo no lo voy a hacer? También hay que ver cómo se protegen determinadas industrias locales. Veo que los televisores, por ejemplo, no entran sin arancel. Los televisores, cosa que me sorprendió, no vienen sin arancel, no entran sin arancel, van a seguir con un arancel hasta por 20 años para proteger, entendería yo, la industria, lo dejo así, de ensamblaje de televisores locales. Pero todas esas cosas hay que hablarlas, pues, Clever, para que cuando... Hay que saber qué pasa con la leche, la carne de pollo, una serie de cosas. 7 de la mañana, 53 minutos, dialogando con el doctor Juan Carlos Cassinelli, ex ministro de Comercio Exterior acá del país. Juan Carlos, pero, firmamos acuerdos de comercio exterior con los distintos países, pero ¿qué pasa con los costos de producción? ¿Qué pasa con los costos de producción? Porque conoce perfectamente bien. A ver, el camarón ecuatoriano, ¿con quién compite? Con el mexicano. Con Asia, ni se diga. ¿Y cuántos son los costos para producir camarón en el país? ¿Cuántos obstáculos hay para producir camarón en el país? Un producto de exportación, un concepto de exportación que le dio casi 7.000 millones de dólares el año pasado. ¿Qué han hecho los gobiernos para abaratar o para compensar esos altos costos de producción exportable, no solamente de camarón, sino de pesca, de los otros productos como las rosas, etcétera, etcétera? ¿Cómo debe adoptarse alguna política al respecto, mi estimado Juan Carlos? Han tratado al sector privado mirando hacia un lado, como que el sector privado no fuera protagonista, Clever, por supuesto, del desarrollo del país en todas las circunstancias, porque el petróleo es temporal y lo administra el Estado. Pero el camarón, la pesca, el tema del banano, de los otros productos, de las rosas, nacen totalmente de la iniciativa privada. Entonces, ¿qué es lo primero que te ocurre? Que ese encarecimiento en costos se da primero porque no hay una política consecuente. Le va bien al sector camaronero, que eso lo dejo entre comillas porque tú también sabes lo que le está pasando al sector camaronero. ¿Que le va bien? Muy bien, le vamos a quitar el subsidio al diésel. Y lanzan esa medida. Y claro, vista así de lejos, dice, wow, sí, porque todos los que tienen camaroneras de más de 30 hectáreas están aprovechándose y lucrando del subsidio. Palazo al sector privado. Vaya, pues a ver si es fácil mantener en este país sectores camaroneros productivos, con precios competitivos, con tecnología incorporada, etc. Eso es lo primero. Entonces, lo primero que hace es decir, grábalo, o quítale el beneficio, pues se están haciendo ricos. Eso es lo primero. Es decir, no le des el impulso a pesar de que el mundo subsidia. China, India, Estados Unidos subsidian sus aparatos productivos. Bueno, nosotros no le quitamos el subsidio. Primer palazo. Segundo, lea pues lo que dice José Antonio Campuzano, que lo sigo permanentemente en su gestión frente a la Cámara de Acuacultura.
¿Cuánto invierte el sector camaronero en seguridad? Me hablas de los costos. Yo hablo de los costos que no debería asumir porque paga impuestos, porque genera riqueza en el país. ¿Por qué tiene que asumir el costo de la seguridad total, del embarque, del traslado, del contenedor, del puerto, de los funcionarios? Tercero, el cuento de la electrificación. Mira, cuando le quitaron el subsidio, yo escuché que habían 2 mecanismos paliativos para ese tema. El primero dijeron, este gobierno, que iban a eliminar, que iban a firmar el TLC con China. Claro que lo firmaron, pero ya estamos claros que el diferimiento arancelario para el camarón es 10 años después de la entrada en vigencia, ¿de acuerdo? Es decir, hoy no me sirve. Lo segundo, dijeron que iban a electrificar, pues ahora sí el sector. Tú sabes que hay continente y sector de islas. Electrifica pues el sector de islas. ¿Acaso que el archipiélago de Jambelí, la parte de Puná, toda la salida del estero, se va a poder fácilmente tecnificar con electrificación? Porque dicen que sustituyendo el diésel por esta electricidad, que hoy no tenemos, tercer problema, para nosotros y para el sector camaronero también, los que se electrificaron van a tener que poner generadores, porque ni los horarios son confiables. Cuarto, estabilidad en el gobierno, que no tiene que ver con que se mantengan, sino que con que mantengan sus planes de acción. Si me dices que de 3 a 7 tenemos que mamarnos el corte de luz, no me lo cortes de 11 a 1, porque de una manera u otra he reprogramado eso y eso se da, pero en el feriado nos regalan la luz para el feriado. No es así, el Ecuador no debe ser un país de dádivas. Entonces sí, tú me preguntas, ¿es alto el costo de producción? Por supuesto, pero nosotros desde el gobierno tenemos que precautelar que ese gobierno lo que tiene que hacer por la administración de impuestos lo haga eficientemente, porque si no me encarece más. Ya no se trata del salario, no es un tema salarial, es un tema de economía de escala, de mercado, donde lo que me tiene que dar el sector público por los impuestos que doy, carreteras. ¿Cuáles carreteras? ¿Cuáles carreteras? Yo estoy teniendo que ir a un viaje a Ambato en los próximos días. Estoy chequeando por dónde me voy. ¿Cuál es la habilitada? Pues la menos dañina. Porque además, en la movilidad, que es otro tema que tiene la obligación el gobierno que fomentar, eso que se criticó, la movilidad, pues los aeropuertos, la Tacunga no está. Una línea ha tenido que cerrar. Anda a ver los costos de los pasajes, Clever. Y cuando un pasaje es caro en conexión interna, todos perdemos. Inclusive la aerolínea, pienso yo, todos perdemos. Porque yo que iba antes con un asistente a una reunión, le tengo que decir a mi asistente, quédate. Pero antes íbamos 2, llegábamos a Quito, consumíamos, íbamos a hotel, teníamos la reunión, dinamizábamos la economía, se cogía el taxi, él se iba al otro sitio, y eso multiplicado. Pero ni ese tipo de condiciones se dan. Eso es estabilidad para mí, política y de gobierno. Tener planes coherentes. Juan Carlos, 8 de la mañana en punto, se nos fue el tiempo, pero cortito nada más. ¿Qué le propondríamos a Daniel Noboa? ¿Será que, como este es un gobierno de 12 meses, yo diría, hablando de netos, ¿no? De netear el tiempo, ¿será que nos deje las bases, ya el camino, el norte a seguir en materia de política de comercio exterior, que a la larga se convirtió en importantísima la gestión o la actividad de comercio exterior en vista de que no hay la política monetaria? Entonces, mi estimado Juan Carlos, ¿qué debemos de decirle al presidente Noboa? ¿O qué debería dejar hecho en estos 12, 14 o 18 meses que lo tiene que cumplir? Lo primero, que no estigmatice la experiencia, Clever. Si yo tengo poco tiempo para hacer algo que por primera vez voy a hacer, con toda la buena voluntad y conocimiento, yo no debo deslegitimar
a quienes sí sirvieron adecuadamente en distintos gobiernos determinadas carteras de Estado. Yo no estoy diciendo pues que llamen a Casinelli, a Juan para ministros, no. No los deslegitime, no diga, no vamos a tener a nadie de la... No. Tiene que decir, nos vamos a rodear, no en el ministerio, no como asesores ad honorem, sí como un consejo consultivo, por ejemplo, que fue una iniciativa a la que pude asistir virtualmente hace una semana, que la tuvo el ministro Legarda. ¿Qué hizo el ministro Legarda, ministro de Producción? Convocó a los exministros Francisco Rivadeneira, Pablo Campana, Juan Carlos Casinelli, y él mismo, para hablar de cuál es el plan Ecuador hacia adelante, sin matiz ideológico, sí productivo. Entonces, ahí hay un tema que yo, cuando lo vi, le dije, te felicito. Me parece que es un consejo consultivo para que la próxima ministra de Producción y su viceministro, Sonsoles, cuente, y de una se lo digo y se lo digo públicamente, cuente por lo menos con una llamada para nosotros trasladarle, y la conozco a Sonsoles y le deseo lo mejor, cuente con la experiencia de esos ministros que de una u otra forma en estos años hemos impulsado acuerdos o estamos en proceso para que sepa cuál es el siguiente paso, porque cuando uno no sabe y entra con la mejor voluntad, la misma burocracia lo absorbe. Por eso es importante la experiencia. Esa experiencia se traslada también a la asamblea. O sea, si vas como asambleísta por primera vez y te sientas en un curul, créelo, a mí me pasó. Te toma 3, 4 meses entender la dinámica de la asamblea. Peor la dinámica política de las ideologías, porque tú vas y dices, oye, yo lo que quiero es aportar al desarrollo del país. Sí, pero es que si es que le das a los demás de 300, significa que le estás quitando a los de menos de ni sé cuánto, no friegue. Aquí hay que impulsar el país desde todas las aristas. Así que esa sería mi recomendación. Sí, que cobije de la experiencia. Sí, Juan Carlos. Los ministros que quiera, nuevos, a mí me parecen extraordinarios, pero que esos ministros se cobijen de experiencia, porque la requieren, así como yo acudo de mi padre o de mi abuelo. Uno tiene que hablar hasta para conocer los errores y no cometerlos porque no hay tiempo. En efecto, Juan Carlos, y dicho de paso, Juan Carlos, tú conoces muchísimo, yo conozco algo. El Ministerio de Comercio Exterior tiene muy buenos funcionarios, preparados. Cuidado también que porque yo quiero cambiar y esto lo tengo que mejorar, etcétera. Entonces voy a votar gente, cuidado. Pensemos también de las personas que ya tienen experiencia, que conocen bien el asunto y que son eminentemente profesionales. Nada más eso, mi querido Juan Carlos. Te agradezco a nombre de los oyentes, televidentes de Caché Noticias y Opinión, y me ha dado mucho gusto saludarte y conversar contigo. Fuerte abrazo. Chao. Gusto es mío. Gracias, Cleber. Un buen día.